Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo devocional, un nuevo programa. Bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado esta bendición de poder estar en esta mañana junto a cada uno de ustedes a través de esta pequeña pantalla, a través de esta plataforma Facebook, compartir con ustedes una palabra de Dios, la palabra de Dios, una palabra de fe, de esperanza para cada uno de nosotros, para comenzar esta nueva semana con el Señor, un nuevo día que nos presentamos delante del Señor y nos ofrecemos también al Señor para que el Señor en esta mañana nos bendiga de una manera sorprendente o nos sorprenda el Señor en esta mañana, porque probablemente estemos buscando una bendición de parte de Dios y seguramente que los que esperan en Jehová, como dice la palabra de Dios, recibirán la bendición de Dios. Así que bienvenidos en esta mañana, bendiciones a todos, que Dios los bendiga mucho. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas ya. Damos comienzo a este nuevo programa como cada día, de lunes a viernes, como lo hemos comenzado este año 2023, y damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros en esta mañana, pensamientos de bien y no de mal, así que damos gracias a Dios. Y recibimos en esta mañana todos los saludos de nuestros hermanos, vecinos y amigos que nos visitan cada día y nos dan esa gran alegría de que, bueno, que están con nosotros, nos acompañan y que nos escuchan. El propósito de estos devocionales es alcanzar a muchos y, bueno, poder compartir también nosotros la palabra de Dios con aquellas personas que realmente usted sabe que hay una gran necesidad en el mundo entero, podríamos decir. Así que sabemos que siempre vamos a encontrar alguna persona en el camino en la cual podemos darle una palabra de fortaleza, de aliento. Así que bienvenidos queridos hermanos. Estamos culminando en este día lunes el libro de Isaías, del profeta Isaías, en la cual Dios le da un mensaje contundente, un mensaje claro hacia un pueblo rebelde que se había volcado a la idolatría totalmente. Su corazón se había desviado, habían abandonado los caminos del Señor y habían incluso mezclado en algunos de aquellos que adoraban a imágenes y a Dios, adorando al mismo tiempo a Dios, al Dios verdadero, pero también mezclando con ídolos. Y esto es lo que fue su mensaje principal del profeta Isaías, el último mensaje de este capítulo, de este libro de Isaías, nos da la certeza que estamos frente a un juicio de Dios. Inevitablemente el juicio de Dios vendría a este pueblo rebelde, pecador, que se había desviado, y a su pueblo Israel, cuyo pecado fue claro y muy visible, la deslealtad de un pueblo que Dios había escogido, un pueblo que Dios había bendecido, había sacado de la esclavitud, del pecado, de la desobediencia, del desorden, podríamos decir, de sus vidas, y que los libró con mano fuerte, pero un pueblo desleal, un pueblo que en su corazón llevaba la adoración a ídolos, a imágenes, ¿no? El pueblo de Dios, como siempre enseñamos, hay un pueblo que salió físicamente de aquella tierra, pero su corazón aún le pertenecía, habían quedado enclavados ahí, podemos decir también, en la idolatría, ¿no? Es uno de los mayores pecados del pueblo de Israel, la idolatría, volverse a dioses paganos, adorando a dioses paganos. Y en este capítulo 66 nos habla del juicio de Dios, ¿no es cierto?, sobre su pueblo, pero también nos habla de la futura prosperidad de su pueblo de Israel, el pueblo de Israel. ¿No? Siempre sabemos que tenemos un Dios que es fuego consumidor, pero sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso,
y que siempre hay un remanente que le busca, que le adora en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios está buscando en este tiempo. Ese remanente que se prepare para adorar al Dios de los cielos que vendrá a buscar en su iglesia y prepararnos, lavar nuestras vestiduras, nuestras ropas, que estén sin mancha y sin arrugas, para que el Señor nos lleve a su presencia y allí habitar perpetuamente y eternamente, viviendo delante de nuestro Señor. Él mismo nos pastoreará, Él mismo nos gobernará, Él mismo nos apacentará en delicados pastos, como dice el Salmo 23, y habitaremos juntos allí bajo sus alas, bajo su sombra, como dice el Salmo 91. Así que nos encontramos frente al juicio de Dios, sin esperanza, un pueblo desobediente, un pueblo que había buscado su propio camino, y al final de los tiempos Dios declara cuál va a ser su castigo. En este capítulo 66 veremos la desobediencia del pueblo, y aquí vemos que en medio de esta desobediencia y de este caos, Dios nos declara a través del profeta Isaías, de la voz del profeta en el capítulo 66, su juicio. Vamos a leerlo. En esta mañana tenemos el compromiso de leer el capítulo 63 al 66, en la cual culminamos con este libro y mañana comenzaremos con el otro profeta contemporáneo, Isaías, el profeta Jeremías. Así que bueno, son unos libros interesantes, apasionantes, de historias proféticos, poéticos también podemos decir, y porque la palabra de Dios es inspirada por nuestro Espíritu Santo y son palabras de aliento, de fortaleza, de juicio, pero de promesas, llenos de promesas para tu vida y para mi vida, con respecto a que si buscamos a Dios recibiremos las promesas que Dios ha declarado en su palabra. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 66, el cual encontramos el juicio, pero también vamos a leer la promesa de la bendición futura para su pueblo y para todos aquellos que buscan a Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 66. El título dice: Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. En mi cuaderno, como anoto cada mañana, mezclando su gloria con el Dios verdadero, mezclando la gloria de, minúscula podemos decir, de estos aparentemente ídolos que ellos adoraban y tendrían para ellos su gloria, mezclaban con la gloria de Dios, con la gloria verdadera de Dios, con ídolos. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice, ¿dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Evidentemente estamos en una etapa del pueblo de Israel que había llegado a su cúlmine de la adoración, había llegado a lo más alto de la adoración. Y Dios les dice todos estos aspectos de la adoración, de la ofrenda, que serán como trapo de inmundicia, que no será aceptada delante de Dios. Ya estas ofrendas serán como sus oraciones, serán convertidos en cielos de bronce. Todo esto es el juicio de Dios a un pueblo rebelde que solamente buscó en la idolatría, no aceptando al Dios verdadero. A pesar de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, el pueblo no aceptó la mano de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, invocando a ídolos. Y Dios dice, todo lo que hagan será como estas cosas, como que me ofrecen sangre de cerdo, como que matan a un hombre, como que degollasen a un perro. No me sirve de nada sus ofrendas, sus expiaciones, sus sacrificios, nada me sirve. Solamente deseo
que mi pueblo me obedezca y se vuelva a mí y dejara la idolatría en su totalidad y buscara al Dios de los cielos, como aquella vez que Jesús le dice a María, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? El pueblo buscaba en la idolatría, buscaba apoyarse, buscaba confianza, buscaba también una palabra de esperanza, pero evidentemente este pueblo estaba ciego y no podía ver la bendición que Dios les ofrecía. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Dice, porque llamé y nadie respondió. En el versículo 3 dice, el que sacrifica buey es como el que matase un hombre, ¿no? Dice, porque Dios le había dicho que tenían que sacrificar delante del Señor en el altar donde Él había dispuesto, ¿no? Dice, el que sacrifica oveja como que si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendiciese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Mire cómo estaba el pueblo, amando las abominaciones que hacían delante del Dios verdadero, mezclando sus ídolos con Dios. En el mismo altar donde adoraban a dioses paganos, a ídolos, ofreciendo incienso, libaciones, ofreciendo sacrificios que no tenían nada que ver para Dios. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. El pueblo de Israel escogiendo, en todo momento usted va a ver que el pueblo de Dios se volvía a los ídolos. Se volvía a los ídolos. Dios bendecía a un pueblo, Dios los sacaba adelante, los bendecía, los ayudaba, les daba una nueva oportunidad, pero ellos se volvían continuamente a sus ídolos. Versículo 5 dice, oíd palabra de Dios, del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Evidentemente, el castigo a este pueblo venía indudablemente. La mano del Señor nadie la podría ya detener, porque fue advertido por mucho tiempo, por muchas palabras, muchos mensajes. Han escuchado mi voz eternamente, han oído el juicio que declaraba para aquellas personas que aborrecían mi nombre. Dice la palabra de Dios que yo visitaré la maldad de los hombres. Dice, de la tercera a la cuarta generación de los que me aborrecen. La visitación del Señor a aquellas personas que han aborrecido el juicio de Dios, la verdad de Dios, ¿no es cierto? Dios las visitará. Y podemos ver con nuestros ojos, veremos, dice la palabra de Dios, estos juicios de Dios en muchas personas desde el día de hoy, que Dios ha visitado por la maldad de sus padres a sus hijos y sus generaciones, hermanos. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero como siempre decimos en la palabra de Dios, siempre está el juicio de Dios, está la advertencia de Dios, pero también hay una promesa para tu vida, para nuestras vidas, para su pueblo Israel. Aquel pueblo que un día lo despreció, dice que en el final de los tiempos Dios escogerá aquel remanente, como dice esta palabra, aquellos que temieron, temblaron hacia delante de la palabra de Dios, aquellos que guardaron el pacto, aquellos que se mantuvieron fieles, a pesar de que el pueblo de Israel se había volcado en la idolatría, había un pueblo dentro de esa generación, un pueblo que buscase a Dios,
Realmente hemos visto en este tiempo que hay un remanente buscando a Dios, un pueblo que se esfuerza, un pueblo que se esmera, un pueblo que en cierta manera se sacrifica por las cosas de Dios, deja sus tiempos, deja sus actividades, deja incluso sus proyectos, sus sueños por seguir a Dios, por seguir sus caminos. Es interesante, hermano, ver a muchas personas que han dejado todo y están hoy sirviendo al 100% en la obra para servir al Dios, al único Dios, al Dios verdadero. Y qué gran bendición reciben. Tendrán pruebas, tendrán luchas, tendrán dificultades, pero nunca han dejado el camino de Dios. En el versículo 22, en esta mañana, continuaremos leyendo para culminar y que también nosotros podamos recibir esta promesa en esta mañana. Si realmente todavía estamos mezclando la adoración a Dios con otras cosas, que podamos entender que el juicio de Dios vendrá y nadie lo podrá detener. Nada, tampoco podrá detener el avance de la bendición de Dios, como así no van a detener el juicio de Dios, como está declarado en su palabra. Versículo 22 dice, porque como cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mire qué promesa tan bonita que hoy podemos recibir. Así como permanece el cielo nuevo y la tierra nueva, así permaneceremos y nosotros y nuestras generaciones delante de Dios. Ayer lo pudimos ver. Mi generación, nuestra generación, había 3 generaciones, 4 generaciones, porque estaba la bisabuela en una reunión y vimos que las generaciones que Dios ha escogido permanecerán delante de Dios siempre. De los que aman mi nombre, dice la palabra de Dios, hasta 1000 generaciones. Yo les decía, no sé cuántas generaciones seremos, pero no creo que estaremos culminando esas generaciones, porque dice hasta 1000 generaciones. Y Jesús dijo en su palabra que no pasará, la palabra de Dios dice que no pasará esta generación, que todo se cumpla. O sea que seremos, no sé si es la última generación, pero esta generación, la que vendrá y veremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores descender del pueblo a buscar a esta generación que adora y que permanece para siempre delante de su palabra y que temen su palabra, que temen a Dios, que temblamos delante de la palabra de Dios, pero con gozo, con alegría, no con miedo, no con miedo, sino cuidamos con temor y temblor esta salvación tan grande. Y de mes en mes y de día de reposo, evidentemente el día de reposo vuelve a surgir aquí en este día, una vez más, en esos tiempos, el día de reposo será la única fiesta que se celebrará, el día de reposo. Claro que no habrá sacrificio de cordero, no habrá sacrificio de machos cabríos, porque ya el cordero fue sacrificado, no se olvide, que fue el último cordero que fue sacrificado en el altar, allí en la cruz de Cristo. Ahí fue el último cordero de la Pascua, y ese cordero fue para siempre, perpetuo. Pero vendremos, dice la palabra de Dios, vendrán las naciones de mes a mes, de día de reposo a día de reposo, y saldrán y verán, dice, miren lo que esta palabra es tremenda, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Hermanos, estamos frente a un juicio, donde la palabra de Dios nos declara que su juicio vendrá a estos desobedientes, a estos desleales, a estos que pretendiendo adorar a Dios, incluso adoraron a ídolos, aparentemente adorando a nuestro Dios, al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, pero su corazón, como dice su palabra, de boca, de labios me invocan, pero su corazón está lejos de mí. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, quedémonos con esta promesa que Dios nos hace. Leamos este versículo nuevamente, el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí para siempre. Eso es perpetuo, dice el Señor. Así permanecerá nuestra descendencia
y vuestro nombre. Amén. A todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, que hemos temblado frente a la palabra de Dios, que dice que al oír la voz de Dios nos sumergimos en su presencia y adoramos a Dios, al único Dios. Ya no hay en nuestros corazones ídolos, ya no hay nada que mezclemos la gloria de Dios con ídolos, ¿no? Que ya no mezclemos nada de lo que merece Dios con otras cosas. Amén. Así que en esta semana comenzaremos una semana llena de bendiciones, seguramente. Dios quiere bendecirte, porque hemos temblado delante de su presencia, adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores y esperamos su venida. Es la esperanza que tenemos. No perdamos la esperanza, como algunos lo tienen por tardanza. Se ha oído que el Señor viene pronto, de muchos siglos, pero esta vez, esta generación, veremos la culminación de todas las profecías y esta es la mayor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno que comencemos esta semana adorando a Dios, buscándolo mientras pueda ser hallado. La puerta está abierta, la puerta se cerrará. Mire, hoy recibí a la mañana un pequeño detalle, una palabra que fue nombrada, y que probablemente Dios me dé un mensaje a través de esa palabra. Vengamos al refugio. Veo que hoy el pueblo de Israel está en guerra y cada vez que suena la trompeta, cada vez que suena la bocina de la alarma, todos van al refugio. Miren, hermanos, muchos vendrán de esta manera, al oír la voz de Dios, al oír esa trompeta, ¿no? Vendrán al refugio de Dios, vendrán a buscar a Dios. Literalmente va a ser así, hermanos. Vendrán corriendo a buscar a Dios, de aquellos que un día despreciaron. Por eso tengo la certeza y la seguridad de que un día se empezarán a tocar las trompetas y la gente vendrá al refugio. Veo que hay problemas, la sirena señala que va a haber una bomba, que va a caer del cielo algo. Bueno, es algo similar, hermanos queridos. Y todos vendrán, muchos vendrán al refugio de Dios a buscar el amparo de Dios. Definitivamente. Lo veremos, hermanos, con nuestros propios ojos. Así que esta semana que podamos presentarnos al Señor, que todos podamos venir al refugio de Dios. Ahí estamos escuchando los estruendos de la guerra. Estamos escuchando los estruendos del delirio que hay en la humanidad, de la maldad que va de aumento en aumento, en las cosas que estamos viendo y están aconteciendo en los finales de estos días. Vengamos al refugio de Dios, vengamos a ampararnos bajo sus alas, bajo su sombra. Amén. Que el Señor te bendiga. Hacemos una pequeña oración para despedirnos en esta mañana y para presentarnos delante del Señor y para recibir esta promesa en esta mañana. Dice que el Señor tendrá memoria de toda tu familia, de todas tus generaciones. También tu nombre estará anotado en la Biblia. Dice en el libro de la vida, dice, y permaneceremos para siempre tu descendencia y tu nombre. Amén. Oramos, ¿me acompañas? Y hacemos una pequeña oración en esta mañana. Padre, gracias te damos en este día precioso que tú nos has regalado, este día lunes, comenzando esta semana. Hemos disfrutado el fin de semana con las reuniones, llenos de bendiciones, llenos de alegría, de mucho gozo, Señor. Pero hoy comenzamos otra nueva semana. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada situación. Señor, a enfrentarnos con cada dificultad, Señor. Que sea tu presencia que nos acompañe. Guárdanos de todo mal. Líbranos para que no nos haga daño. Padre, presentamos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra iglesia. Señor, nuestros hermanos que hoy nos escuchan, que nos verán en transmisión repetida, Señor amado, en repetición, en silencio, y todos aquellos hermanos, amigos, vecinos que nos siguen, Señor, bendícelos
en esta mañana. Padre, Señor, entregamos todo en tus manos esta semana para que tú nos guardas, danos el pan de cada día, protégenos, Señor amado. Señor, que la bendición de Dios que esté en cada uno de estas personas que hoy van a ver este programa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga en esta semana nueva que comenzamos. Que recibas toda la bendición de Dios. Que la paz de Jesucristo, sobre todo, esté en tu corazón. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana y comenzaremos con el profeta Jeremías. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.